Buenos días, buenos días. ¿Están bendecidos? Gracias por ser parte de este movimiento importante, ¿verdad? Cuando uno piensa no ha discernido que la iglesia hay algunas cosas que quiero definir. Número uno, que la iglesia es transgeneracional. ¿Qué significa eso? Que la iglesia no termina con esta generación, sigue con otra generación. Cuando la iglesia no discierne que es transgeneracional, se queda solo con la gente que inició. Se olvida de los niños y de los jóvenes. Y entonces crea una brecha. ¿Usted sabe por qué desaparecieron las iglesias del primer siglo? ¿Sabe por qué desapareció la iglesia en Europa? ¿Sabe por qué está desapareciendo la iglesia en los Estados Unidos? Se dice que todos los días se cierran unos 5 a 10 templos. ¿Y cuál es la razón? La razón es porque ya la gente no está yendo a la iglesia. Porque la iglesia no se preocupó y no entendió que era transgeneracional. Y recuerden que Dios se revela como el Dios de ¿quién? El Dios de Abraham. ¿El Dios de quién? De Isaac. Y el Dios de Jacob. ¿Cuántas generaciones hay ahí? 3 generaciones. ¿Por qué? Porque Dios se revela transgeneracionalmente. Y la iglesia tiene que estarse renovando. Bienaventurada la iglesia que tiene enfoque en la niñez. Bienaventurada la iglesia que tiene enfoque en los jóvenes. Bienaventurada la iglesia que atiende todas las necesidades que existen. ¿Me explico? Entonces la iglesia es, ¿qué dije? Transgeneracional. Número 2, la iglesia es transcultural. Ya las iglesias tienen que saber que no somos la iglesia panameña, sino que convivimos con otros grupos raciales. Y por lo tanto tiene que ser un enfoque transcultural. Tenemos que tener chinos entre nosotros, tenemos que tener gringos entre nosotros, tenemos que tener indígenas entre nosotros, porque la iglesia es transcultural. Fíjense que la iglesia nace transculturalmente. El día de Pentecostés no es casual. El día de Pentecostés es toda una intencionalidad de Dios para mostrarnos cómo es que la iglesia debe ser expresada. Y debe ser expresada en diferentes culturas. Cuando el Espíritu Santo descendió, la Biblia dice que habían partos, medos, elamitas, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir? Había múltiples culturas allí. Y esa explosión espiritual los alcanzó a ellos. Porque la iglesia es multicultural. Número 3, la iglesia es multigeneracional. O sea que la iglesia debe aprender a convivir con las generaciones. Todas las generaciones deben de estar representadas en la iglesia. Todas las generaciones deben de ser enfocadas en la voluntad divina. Pero a veces nosotros invisibilizamos a los niños, por ejemplo. Y ustedes saben a quiénes está usando el diablo hoy más que nunca. A los niños. El diablo está usando a los niños, pero la iglesia no ve en los niños nada bueno. Por eso los niños están allá. ¿A dónde están los niños? Debajo del árbol recibiendo clases. ¿Dónde están los niños? Ahí a ver quién los atiende, los niños estorban, los niños, porque la iglesia no tiene conciencia de que es multigeneracional.
O sea, hay generaciones que conviven entre sí. Los jóvenes deben de tener un lugar predominante, un lugar importante en la vida de la iglesia. Deben de tener un lugar importante en el liderazgo de la iglesia, porque esos son los que nos van a enganchar con la próxima generación. No hay jóvenes. Qué bueno que está la pastora Magalis. Pero si no hay jóvenes ahí, cuando los jóvenes vengan, dice, uy, ahí solo viejos hay dirigiendo. Pero si hay jóvenes dirigiendo también, dicen, uy, ese lugar es bonito. Mire, hermanos amados, la iglesia no tiene una forma, la iglesia tiene multiformas de expresión. Y no hay una manera santa de hacer las cosas. Lo que tenemos que entender es que Dios utiliza cada género para ayudarnos a conectarnos, porque la iglesia tiene que ser conectora de su mundo, de su sociedad. Y si no es multigeneracional, esa iglesia probablemente va a desaparecer, porque cada día van a haber menos jóvenes, menos niños y más adultos. ¿Y qué pasa con los adultos? Se mueren. Y cuando se muere el último adulto, deja la llave ahí en una cajita, ¿verdad? Para ver quién recibe el edificio. Eso es lo que está pasando en los Estados Unidos, porque no entendió que era multigeneracional. Ahora, el tema de esta mañana es cómo tomamos los jóvenes ese lugar en ese proceso transicional. A mí me parece que a través de la historia, el ser humano como tal no ha entendido que todos tenemos nuestro momento. Cada uno de nosotros tiene su momento. ¿Me está entendiendo? Yo ya no puedo hacer algunas cosas que yo podía hacer hace otros años. Es más, ahora me siento incapacitado para comunicarme con cierta cultura o cierto nivel de gente. ¿Por qué? Porque yo vengo de otra generación. Entonces, la razón de por qué es importante la preparación en lo que llaman el relevo generacional, porque la vida de la iglesia es una carrera, ¿verdad? La vida de la iglesia no termina. Los grandes personajes se mueren, pero la iglesia continúa. Y si continúa, nosotros tenemos que preparar a la siguiente generación para que esa generación, cuando asuma la responsabilidad, no diga como dijo Salomón. ¿Qué fue lo que dijo Salomón? ¿Usted se acuerda lo que dijo Salomón? Mire lo que dice Salomón. Salomón viene, su padre lo unge y luego él llega delante de Dios y le dice, ¿qué le dice al Señor? Dame sabiduría, porque yo no sé entrar ni salir. Y sabe una cosa, cuando nosotros no preparamos a la siguiente generación, no le damos espacio a la siguiente generación, la siguiente generación va a entrar a tomar la responsabilidad sin saber salir ni entrar. Y David tuvo toda la oportunidad de haber hecho un trabajo en la vida de Salomón, pero fíjese, David se está muriendo. Y yo no voy a hoy a hurgar mucho, ahí está la historia en segunda de Samuel y en primera de Crónicas y en segunda de Crónicas, que es nuestra base para esa historia. Y usted va a ver, David se está muriendo. ¿Y qué pasa? Todavía no ha elegido
quién va a quedar al frente. Cuando nosotros no intencionamos a quién vamos a promover, creamos un caos. ¿Me explico? Se genera un vacío y esos vacíos son peligrosos porque puede ser que el liderazgo lo tome la persona incorrecta. ¿Y qué pasó en ese vacío? Dice la Biblia que entonces Adonías, ¿qué hizo? Se autoproclamó rey, se montó en la mula del rey y entonces fue ahí cuando Natán se le enciende el bombillo y le dice a Betsabé: venga acá, mire, si usted no corre y habla con David y le dice a David que unja a Salomón, ustedes dos van a correr peligro. Y entonces así fue como se resolvió la cosa, pero ya Adonías se había montado en la mula del rey. Y ahora entonces llega Betsabé, habla con el rey y el rey, medio moribundo, tiene que entregar el trono a Salomón. Pero qué difícil es tomar transitoriamente una responsabilidad en ese vacío y en esa ausencia, porque no preparamos nuestra sucesión. Entonces el primer punto es cómo preparamos la sucesión. ¿Quién nos va a suceder en nuestra responsabilidad? Tenemos que saber que en esta sucesión nosotros no somos eternos. David no era eterno. Es más, David en algún momento no entendió que ya su tiempo estaba pasando y salió un día para pelear con un gigante. ¿Y qué pasó? El gigante casi lo mata. ¿Por qué? Porque hay gigantes que usted y yo pudimos enfrentar, pero que hay otros gigantes que los van a enfrentar la siguiente generación. ¿Me está siguiendo? En nuestro plan sucesorio, para que no hayan peleas, porque usted sabe qué es la mayor separación de una familia, cuando el papá o la mamá no arreglaron las cosas en la familia. Los hermanos pueden amarse demasiado, pero cuando queda de por medio dinero, ahí se vuelven los enemigos más grandes. Pues también cuando el poder queda vacío, les voy a decir qué va a pasar. Va a haber una lucha de poderes que lo único que va a causar es división. Pero cuando usted intencionalmente ha desarrollado un plan de sucesión, entonces en ese plan de sucesión está claro quién es el primero, quién es el segundo, quién es el tercero, quién es el cuarto. ¿Aló? Pero donde nadie sabe quién es, en ese vacío, en esa ausencia, algunas personas toman el lugar que no les corresponde. Y hay que saber en qué momento hacerse a la derecha o a la izquierda, correrse al costado. No porque dejé de tener ministerio, porque no dejamos de tener ministerio, sino que nuestro rol en el ministerio comienza a cambiar. Yo estoy preparando mi plan de sucesión. A los 65 años yo pienso hacerme a un lado y darle lugar a la persona o a las personas que yo considero que pueden hacer una buena tarea, porque he venido pesando el corazón de ellos, he venido pesando su carácter, he venido pesando su accionar en la vida,
y digo, esta es la persona o estas son las personas de las cuales podemos elegir para tomar esta responsabilidad. Y ya desde ya les doy espacio para que lo hagan. ¿Me estoy dando a entender? Pero cuando no hay eso, entonces hay serios problemas. El segundo aspecto, porque hablé del plan sucesorio, que es lo que nos engancha con el tema. Si a usted le tocara tomar la responsabilidad, lo primero que usted debe saber es que Dios tiene grandes desafíos. Cuando Dios cambia el liderazgo, Dios cambia el liderazgo para que ese liderazgo vaya a otro nivel. Si usted va a hacer lo mismo que venían haciendo los demás, usted no es la persona. Porque Dios trae a otra persona para llevar las cosas a otro nivel. ¿Qué le dijo el Señor allá en Juan 14:12? Dijo, y cosas mayores harán en mi nombre. ¿Por qué? Porque yo voy al Padre. Cosas mayores. La generación que sigue está obligada a hacer cosas mayores que la que hizo la generación pasada. No porque la generación pasada haya sido mala, sino porque la generación pasada te dejó una plataforma para desarrollar lo grande que Dios va a hacer a través de tu vida. Porque usted no puede, si usted es un sucesor, usted no puede decir, ay, es que los del pasado no hacían nada. No. Estaríamos equivocados y seríamos engreídos, orgullosos y prepotentes, porque nosotros estamos sobre los hombros de esos hombres y mujeres de Dios del pasado. Y nosotros disfrutamos de lo que ellos lograron, alcanzaron. Pero ahora nosotros tenemos la gran responsabilidad de llevar las cosas a otro nivel. ¿Me está escuchando? Usted tiene que llevar las cosas ¿a dónde? A otro nivel. Si las cosas siguen igual o las cosas se decaen, usted no es el líder que Dios estaba buscando. Porque Dios está buscando un líder que lleve las cosas a otro nivel. Número 2, cuando Dios entonces dije que lo primero que va a hacer es desafiarte a cosas mayores. Número 2, debes de formar tu corazón, porque Dios trabaja con corazones. ¿Cómo es tu corazón? Dice que Dios no ve o no mira lo que mira el hombre. Qué bueno, ¿verdad? Porque, óigame, si fuera por lo que mira el hombre, yo no estaría aquí al frente. Dios, ¿qué es lo que mira? Por eso hay algo que tenemos que trabajar en nuestra vida, y es nuestro corazón. Si usted va a suceder a alguien en el liderazgo, si va a relevar a alguien en el liderazgo, tienes que formar tu corazón. Porque de toda cosa guardada, ¿qué dice la palabra de Dios? Guarda ¿qué? Tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Porque dice del corazón, dice de la abundancia del corazón que habla la boca. Usted quiere conocer a alguien, déjelo hablar. Y va a saber qué hay dentro del corazón de él. Por eso los psicólogos lo único que hacen es escuchar a la gente. Le dice, empiece a hablarme. Y eso se llama la psicología por asociación. Empiece a hablarme, y en la persona empieza a hablarle lo que le hable, no importa. Él va anotando ahí lo que le parece importante, porque lo que esa persona está diciendo es lo que le está afectando. Porque de la abundancia del corazón, ¿qué hace?
¿Qué pasa? Habla la boca. Cuando usted se reúne con gente y usted oye personas alrededor y los oye hablar, tenga cuidado lo que oye, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Las cosas que nos hablan nos contaminan o nos desarrollan. ¿Me está escuchando? Porque las cosas que oímos entran ¿a dónde? Al corazón. Por eso es que el chisme está prohibido en nuestra vida. Nosotros nunca vamos a permitir que nuestra vida sea contaminada o se convierta en un basurero de aquella gente que está amargada, porque la gente que está amargada siempre anda hablando mal. ¿Me está escuchando? Pero de toda cosa guardada, guarda ¿qué? Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Porque Dios busca un hombre conforme a ¿qué? Conforme a su corazón. Dios no busca gente capaz, Dios busca corazones. Corazones rendidos, determinados, corazones que están en la mano de Él. Cuando ese corazón está en las manos de Dios, Dios puede hacer muchas cosas. Pero si tu corazón no está ejercitado, no está adiestrado, tu corazón puede ser peligroso. Aló, ¿cómo es tu corazón? Nuestro corazón tiene que ser adiestrado. Yo vivo adiestrando mi corazón, porque de vez en cuando yo me quiero levantar, porque de vez en cuando yo me quiero defender, porque de vez en cuando yo quiero sacar al hombre viejo. Pero tienes que cuidar tu corazón. Tu corazón, en el corazón es donde se forma el carácter de un siervo de Dios, de una sierva de Dios. Si el corazón es malo, vas a ser un mal siervo. Si el corazón es bueno, vas a ser un buen siervo. Por eso es que Dios, ¿cómo fue que Dios habló de David? Dice, David, mi siervo, conforme a mi corazón. Excepto, solo puso una excepción, excepto en lo tocante a Urías el Eteo. Pero dice que David fue conforme al corazón de Dios. Dice, él fue conforme a mi corazón. Yo quiero ser conforme al corazón de Dios. Yo quiero formar mi corazón. Yo quiero que mi corazón honre a Dios, porque del corazón salen todas las cosas buenas y las cosas malas. Entonces hay que formar el corazón, y en el corazón se forma el carácter. Y el carácter, ¿qué es el carácter? Es la identidad espiritual que yo adquiero. Y esa formación de carácter no es de la noche a la mañana, es una tarea de todos los días. Si va a haber un relevo generacional correcto, es porque hay gente con un corazón correcto, que Dios puede confiar, que Dios le puede confiar cualquier cosa. Yo he dicho que hay en la formación del carácter, el carácter se forma de dos cosas, de la ética y la moral. Ética y moral es igual carácter. Esa es la ecuación, ética más moral igual carácter. ¿Y qué es la ética? Es hacer lo correcto siempre. No importa que todos los demás hagan otra cosa, pero usted va a hacer siempre lo correcto. ¿Y qué es moralidad?
es la conciencia de lo bueno y lo malo. Yo tengo una conciencia de lo que es bueno y lo que es malo. No es cierto que nadie se da cuenta cuando está haciendo mal, porque allá adentro Dios puso en nosotros moralidad. Y esa moralidad nos dice lo que está bien y lo que está mal. Entonces, en nuestra ética, nosotros tenemos que saber cómo es que vamos a lograr tener bendición, éxito en ese relevo generacional, tener el corazón correcto. En el corazón es que formamos nuestro carácter y dijimos que el carácter se forma de dos cosas. ¿Cuáles son esas dos cosas? La ética y la moral. Le preguntaron a alguien muy importante en el mundo, muy exitoso, y le dijeron: ¿cuál es el secreto para tener éxito? Y él pasó 2 días pensando, porque le dijeron: queremos que nos digas cuál es el secreto para tener éxito. Finalmente él llegó con 3 respuestas. Dijo: número 1, para tener éxito se requiere desarrollar nuestras habilidades. ¿Sabía usted que usted tiene habilidades? Desarrolle sus habilidades y eso le va a permitir tener éxito. Vuélvase el mejor de los mejores en lo que usted hace. Si usted es el mejor de los mejores, yo sé que a usted lo van a buscar. Su nombre va a sobresalir sobre todos los demás, porque usted desarrolló sus habilidades. La Biblia dice: decid a los simples, dejad la simpleza. Compra la sabiduría y no la vendas. Compra la ciencia, el conocimiento. Hay personas que no desarrollan sus habilidades. Les da pereza leer, les da pereza estudiar, les da pereza. Hay tanta pereza que por eso no pasan de donde están. Pero oiga, hoy hay tanto recurso para educarse, para formarse, que no tiene que ir afuera. Mire, a través de ese aparato usted puede educarse y puede volverse la persona más experta si usted lo quiere. La segunda característica que él dijo que para tener éxito era relaciones. Establezca relaciones. Entre más relaciones tenga usted, más puertas se le abren. Hay personas que piensan tener éxito sin relacionarse. Esto es imposible. Jesús era un gran relacionista. ¿Sabe por qué a Jesús lo seguía la gente? Porque él siempre intencionó relacionarse. La iglesia, si una iglesia quiere crecer, no puede encerrarse. Tiene que irse a relacionar con la comunidad. Tiene que crear nexos, conexiones con la comunidad. Empezar a servirle a la comunidad, irse a la escuela, irse al colegio, irse a los lugares sociales. Y cuando la iglesia sea conocida ahí, entonces la gente va a decir: mira, ahí viene la iglesia que nos ayuda. Porque a nosotros nos parece que ser iglesia es estar cantando, pero ser iglesia es conectarse. La iglesia conectada. Jesús tenía relaciones, Jesús se relacionaba, Jesús iba a los pueblos, a las ciudades, y allí decía: miren, hay aquí enfermos, tráiganlos. ¿Por qué cree que Jesús rompió los paradigmas? Porque, óigame, para la sinagoga había que ir. Pero él dijo: yo voy a ir donde está la gente. Yo me voy a relacionar. Y él empezó a relacionarse con la gente. Y cuando él se relacionaba con la gente, entonces la gente le decía: ay, fíjese, Señor, que yo tengo un enfermo por ahí. Mire, ¿por qué no lo trae?
Y el otro le decía, ay, mire, y fíjese que yo tengo un muchacho que está, yo no sé, dicen que endemoniado, ¿por qué no lo trae? Y volvía, porque Jesús era un gran relacionista. El éxito de Jesús fue que Él, sin tener un nombre, empezó a relacionarse con la gente. Él fue visto no porque era hijo de Dios, sino porque Él se conectó con la gente. Él se relacionó con la gente. ¿Me está siguiendo? Si no nos conectamos con la gente, no vamos a poder ser eficientes, no vamos a poder ser exitosos. Tenga conexiones, desarrolle conexiones. Jesús se conectaba con la gente. Dice, y recorría 2 veces, lo dice Mateo, y recorría Jesús ciudades y aldeas. Vemos a Jesús hablando con la gente, hablando con una mujer, tratando con un ciego, tratando con un leproso, relacionándose, porque las relaciones te impulsan. Entonces, para tener éxito, dije, número 1, desarrolle sus habilidades, sus talentos, sus dones. Número 2, desarrolle relaciones. Las relaciones te sacan de lo desconocido a lo conocido. ¿Quieren ser conocidos? Relaciónense. ¿Quiere ser la iglesia, el templo de fe conocido? Salga a la calle, empiece a servir, organícense en brigadas, vayan a los diferentes lugares, estén ahí sirviendo a la gente. No le saquen la Biblia, sáquenle el corazón de servicio, el don de servicio. Entonces, y el tercer aspecto que consideraron que era importante para el éxito y el más importante es el carácter. Con el carácter todo se levanta o se cae. Hay personas que no cuidan su carácter y no tiene que ver cómo reacciona. Sí, eso es una parte, la reacción. Puede ser que usted sea muy temperamental. Bueno, usted necesita ser sometido al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo produce fruto, ¿verdad? Usted sabe cuando una persona está llena del Espíritu Santo, ¿por qué? Porque inmediatamente hay un fruto. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Usted quiere saber si usted está lleno del Espíritu Santo? Póngase el termómetro de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y eso le va a decir en qué nivel espiritual está usted. Ay, pastores, que mi esposo viera qué tremendo, él predica tremendamente, pero viera cuando está en mi casa es un demonio. No tiene dominio propio, sino demonio propio. Entonces no está lleno el Espíritu Santo. Eso porque la llenura del Espíritu Santo se demuestra en amor, que es la regla máxima. Cuando usted está lleno de amor, usted está lleno de Dios, porque sabe que Dios es amor. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Dios no tiene amor, Dios es amor. ¿Y cómo sé que usted tiene a Dios? Porque manifiesta amor. Pero si usted anda hablando mal de la gente, usted hace esto, usted hace lo otro, le hace daño a los otros, usted siempre anda quejándose, usted no está lleno de Dios, usted está lleno de la basura del diablo. Hay cosas del diablo que están en usted. Entonces, los sucesores tienen que ser gente llena de Dios. ¿Me está siguiendo? Que han formado el corazón
han formado el carácter, han construido el carácter espiritual y están conscientes de dos cosas que conviven en ellos. La maldad, hermanos, ¿está a dónde? ¿A dónde está la maldad? ¿Sabe dónde está la maldad? El Señor le dijo a Caín, el pecado está ahí a la puerta. No tienes que buscarlo, está en la puerta. Usted va a ser bueno hasta cuando usted quiera. ¿Me está entendiendo? Usted va a ser bueno hasta que usted quiera. Después de esta enseñanza puede salir para ser lo más malo que usted es. ¿Por qué? Porque usted es bueno hasta cuando usted quiera. Entonces usted debe vivir consciente de eso y cuidarse para que esa fuerza negativa no se levante en tu vida, porque los sucesores tienen que correr mejor que sus antecesores. ¿Cuántos dicen amén? Usted tiene que correr mejor, usted tiene que tener integridad espiritual, usted tiene que ser honesto, usted tiene que ser una persona que está cimentada y edificada en Dios. Entonces, ¿cómo enfrentamos el reto de tomar nuestro lugar? Nuestro lugar, hermano amado, no nos lo da nadie. Dios nos da el protagonismo a cada uno de nosotros. Número 3, tienes que entonces tomar el protagonismo en la oportunidad, porque Dios nos presenta oportunidades. ¿Me está escuchando? Dice que tiempo y ocasión, dice Eclesiastés, acontecen a todos. Ay, es que yo no, mire, que no. Mire, le voy a contar mi historia. Cuando yo me convertí a los 18 años, yo soy creyente primera generación. Me convertí a los 18 años. Y a los 18 años yo estuve en un punto de inflexión, porque había terminado la secundaria, había aplicado a las universidades, y no estoy diciendo que las universidades sean malas, pero probablemente por mi condición Dios me puso en un punto de decisión. Si yo me hubiera ido a la universidad, probablemente por no tener los cimientos me hubiera perdido. Entonces yo no fui a la universidad, sino que me fui a la escuela bíblica. Y a partir de los 18 años yo me consagré para servir a Dios, de lo cual no me arrepiento, porque, óigame, Dios ha sido maravillosamente bueno, pero esa era mi oportunidad. La oportunidad de consagrarte está frente a tu nariz. Hasta que usted no se consagre a Dios, usted no está listo para tomar un relevo. Usted necesita consagración en su vida. Usted necesita entender que hay que dedicarle la vida a Dios, que uno decide no ser igual que todos los demás, porque a veces la gente no entiende que el llamado de Dios implica renuncia a sus propios sueños, renuncia a su propia vida y decidir hacer la voluntad de Dios a cualquier precio. Hay que aprovechar la oportunidad. Entonces, imagínense, yo fui copastor a los 6 meses de convertido. ¿Qué le parece? Usted hubiera tenido un copastor con 6 meses de convertido. Bueno, ese fui yo. Porque Dios no mira lo que mira el hombre. Dios mira, ¿qué? El corazón. Y usted hubiera recibido a alguien con 4 meses de convertido en el instituto bíblico.
Yo no sé cómo lo hizo el Señor, pero el Señor me metió en el instituto bíblico. Y ahí estuve preparándome en el instituto bíblico, 6 años internado. Y de ahí salí para servir a Dios por 4 años por fe. Porque Dios lo primero que te va a enseñar es el camino de la fe. Porque el justo vivirá por fe. Porque Dios envió a los 70, óigame, sin dinero. ¿Y sabe por qué los envió sin dinero? Para que usted entienda que la obra de Dios no se hace con dinero, la obra de Dios se hace con fe. Para que el dinero no sea el limitante del recurso de lo que Dios va a hacer. Si usted va a entrar en un relevo generacional, no debe de pensar en dinero. El dinero lo tiene Dios para hacer su obra. Entonces Dios, 4 años, imagínense, me metió en el campo de la fe. Yo era un muchacho, nadie me invitaba, no tenía cara ni de predicador. Entonces nadie me invitaba, por lo tanto no tenía ofrendas, pero si hay algo que yo le puedo testificar, cada mes me llegaba un recibo de la decanía del instituto, cuánto costaba ese mes, y yo decía, Señor, ¿qué vamos a hacer? Y alguien llegaba, durante 4 años seguidos, pagó mi instituto bíblico. Alguien que no sé, que si no hubiera tenido fe, entonces yo me hubiera detenido y no hubiera entrado a la escuela bíblica. Pero yo estuve en la escuela bíblica porque yo he creído que Dios es el que nos sostiene. Dios te sostiene cuando tú tomas pasos de fe. Este relevo generacional exige tomar la oportunidad. Tenemos que ser oportunos, porque las oportunidades no vienen 2 veces a la vida. Cuando alguien te diga algo, tómalo. Hay gente que dice, bueno, yo voy a orar. Yo oro todos los días para que Dios me guíe. Y yo creo que todo lo que viene a mi vida viene porque Dios lo pone en mi camino. ¿Me está entendiendo? Y cuando Dios no quiere que yo haga algo, Él me lo va a decir. ¿Aló? Entonces, algunos oran para que Dios les diga si lo hacen. Pero yo oro para que Dios me diga cuándo no debo hacerlo. ¿Me está escuchando? Si usted me dice, pastor, tal cosa, yo digo, eso es de Dios. Porque yo no ando buscando nada, yo digo, eso es de Dios. Y yo, mire, empecé en mi camino de fe, porque usted tiene que aprender que Dios te va a llevar por el camino de fe. Y en ese camino de fe, Dios va a hacer cosas increíbles, maravillosas, y te va a llevar a cosas extraordinarias. Yo me recuerdo cuando me casé, ¿verdad? Porque son pasos de fe. Me casé sin tener salario. Sin embargo, a los 6 meses, cuando yo decidí casarme, a los 6 meses antes de haberme casado, ya Dios me había enviado todo nuevo de paquete. Óigame, yo no usé nada de segunda. Dios me envió todo nuevo, cama, refrigeradora, cocina, me envió muebles de sala, de comedor, me envió lavadora nueva, todo nuevo. Porque Dios dice que el justo vivirá, ¿por qué? Por la fe. Y sabe una cosa, usted cree, a los 2 años de haberme casado, ya yo tenía casa propia sin tener salario. ¿Me está entendiendo?
Porque usted como relevo generacional no puede ponerle estorbos a Dios. Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad.